Seguimos con Lea TV. Gracias por continuar con Lea TV. Aquí en Activa, una forma inteligente de invertir tiempo. Usted sabe, porque estuvimos compartiéndolo vía este programa y vía toda la programación de Activa TV, que hace una semana estuvo el profesor de INCAE, Arnoldo Rodríguez. Entonces continuamos hablando de INCAE en Santa Cruz, dictando un seminario, Fraude en las Empresas. Tomé todo el seminario. Realmente, si hay una inversión que vale la pena, ha sido especialmente y particularmente en este seminario, Fraude en la Empresa. Cómo detectar una serie de variables que se dan en su empresa que hace que usted llegue a perder entre el 6 y el 10% de su presupuesto anual. ¿Qué le parece? Póngale pluma. Entre el 6 y el 10% de su presupuesto anual que se pierden por pequeños errores de los colaboradores de su empresa, por actos dolosos intencionales de muchos trabajadores de su empresa y sobre todo por acciones de la alta gerencia, acciones erradas o actos dolosos también. Usted sabe también que en este seminario una de las conclusiones que se llegó es que solamente el 0,6% de los actos dolosos, fraudes o robos que se detectan en una empresa son detectados por los métodos clásicos. Imagínese todo el porcentaje que existe de métodos simples para detectar esa gran pérdida que tiene usted. Por lo tanto, espero es una nueva oportunidad poder compartir más información sobre este seminario Fraude en la Empresa. Mientras tanto, los dejo con la opinión del profesor Arnoldo Rodríguez, con las expectativas y las opiniones de los participantes y obviamente una breve y rápida explicación del contenido de fraude en las empresas. Cuando uno se pone a ver cómo se ha manejado la temática de fraude en general en cualquier institución, no solo una empresa, se le hemos dado a los abogados, se le hemos dado a los auditores, se le hemos dado a una gran cantidad de públicos. Sin embargo, el avance que hemos tenido en la ciencia para los últimos años nos ha dicho que lo que es el combate contra el fraude de la empresa no es una labor específica de un departamento, sino que requiere una visión integral, fundamentalmente de lo que es la gerencia de la empresa. Entonces, como te mencionaba, hemos fracasado tremendamente desde la perspectiva de abogados, desde la perspectiva de auditores, en el combate de lo que es el fraude. Sí, para ese tipo de tema no hay, yo diría que es cualquier persona de la empresa que esté de alguna manera ligada con cualquier actividad de prevención o detección del fraude. Entonces, aquí estamos hablando de gerentes generales, estamos hablando de auditores, estamos hablando de gerentes financieros, contadores, y por experiencia te digo, este seminario ha sido dado en América Latina en cerca de, por lo menos unas 25 veces, lo hemos repetido, lo hemos dado desde México hasta Bolivia, porque ya lo dimos en La Paz, ¿verdad?, anteriormente. Y lo que hemos notado es que atraemos esa misma diversidad de público para el cual fue diseñado. Entonces, decirte una persona, un grupo específico, debido a la magnitud del problema que el fraude representa, sería, llamémoslo, poco adecuado. Entonces, para invitar, el público que nosotros lanzamos es cualquier persona que quiera comprender el efecto de fraude o que pueda estar involucrado en la generación de esa cultura o de ese mecanismo que está, lógicamente, apuntando hacia los mecanismos de prevención y detección de fraude que tenemos en las empresas. Prevención y detección son las dos herramientas fundamentales. De hecho, nosotros cuando hablamos de este tema de gerenciamiento del fraude, hablamos de 4 elementos fundamentales. El primero es comprender qué es, porque muchas veces ni siquiera comprendemos lo que significa el fraude contra la empresa. Segundo es la comprensión de los mecanismos de prevención de fraude, luego los mecanismos de detección de fraude y la última dimensión, que es tremendamente importante, es la perspectiva legal. Porque muchas veces, si somos los gerentes los que estamos involucrados en el fraude, podemos cometer errores muy infantiles que pueden dar al traste, por ejemplo, con una posible investigación que pueda estar de un fraude que pueda estar causando mucho daño a la empresa. Entonces, si somos gerentes, por ejemplo, podemos entrar y decir, bueno, revisate la computadora de esa persona porque a lo mejor hay alguna evidencia. Ahí ya hay un problema muy grave, porque eso se llama contaminación de una prueba. Entonces, el conocimiento también de esa perspectiva legal, añadido a lo que es el tema de prevención, añadido a lo que es el tema de detección, nos llaman ese enfoque o nos dan lo que nosotros llamamos el enfoque de gerenciamiento integral de fraude. Y eso es exactamente lo que nosotros presentamos como un producto de este seminario. Y para eso, a partir de investigaciones, a partir de
de análisis de casos, hemos logrado desarrollar un mecanismo que se llama la empresa preparada contra el fraude, que son cerca de 11 elementos que nosotros utilizamos o recomendamos que deben estar al lugar en una empresa para disminuir la posibilidad de que exista fraude. Pero esa posibilidad no llega a cero, sino que siempre existe una posibilidad, y por eso es que entonces caemos en lo que son los mecanismos de detección de fraude. Los mecanismos de detección de fraude es un tema muy complejo, porque al contrario, por ejemplo, de un crimen o un asesinato, si alguien asesina a alguien, usted ve el cuerpo y sabe que ahí existió un delito, ¿verdad? El problema con el fraude es que no es visible. Cuando alguien te dice, están cometiendo fraude contra la empresa, muchas veces, a pesar de que pueda estar existiendo, no es visible. Entonces, lo que se ha creado son mecanismos de búsqueda de síntomas directamente de fraude. Entonces, por ejemplo, aspectos relacionados con comportamientos inusuales de las personas, con estilos de vida extravagantes, con falta de algunas reconciliaciones financieras que deberían existir en los negocios. Todos esos lo que hacen es conformarse en una lista de síntomas que lo que hacen es decir o por lo menos indicar la posibilidad de que está existiendo directamente fraude en la empresa. El fraude se da en cualquier tipo de empresa, no existe ninguna referencia específica sobre cuál es la empresa que es más propensa a hacerlo. Sin embargo, sí hay algunos aspectos que elevan la posibilidad de que ciertas empresas sean sujetas a un fraude. Por ejemplo, cuando se manejan activos valiosos de tamaño pequeño. Cuando, por ejemplo, no existen políticas antifraude en las empresas. Cuando, por ejemplo, no hay una expectativa de castigo para las personas que cometen fraude en las empresas. Todo eso, entonces, más que decir que es una empresa agrícola, una empresa minera, una empresa de gobierno, son más las diferentes características que están correlacionadas con fraude que el tipo de empresa como tal.